Bien, hermano, vamos a continuar con el tema que nos tiene ocupados en estos domingos, que tiene que ver con la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que era un joven pastor, ¿no? La Biblia no dice qué edad tenía. Algunos se han atrevido a decir que tenía 40 años. De todas maneras, era joven. Y bien, vamos a mirar a ver lo que el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, y mirar que hay enseñanza no solamente para él en su época, sino también para nosotros hoy, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Muy bien, hermanos, nosotros vamos a tratar hoy segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Tenga su Biblia ahí lista porque aquí no podemos tener culto sin Biblia, no tiene sentido. La palabra es lo principal. Ahora, por la historia nosotros sabemos que el apóstol Pablo, ¿dónde se encontraba cuando él escribió esta carta? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso en Roma. Nunca se le olvide, cuando lea esta carta, él estaba preso en Roma. Y todo lo hacía suponer que iba a ser ejecutado en poco tiempo. Como de hecho le sucedió, lo decapitaron por orden del emperador. Sufrió la muerte. Y estando en esa condición, preso, el apóstol escribe esta carta a su hijo amado, como llamaba él a este hombre Timoteo, para advertirle algunas cosas. Ahora, cuando uno lee entre líneas estas dos cartas, uno se da cuenta de algunas características de la personalidad de Timoteo, que son interesantes. Primero, era joven, ya lo dijimos. Y por eso quizás en la iglesia algunos lo miraban, como decimos acá, lo miraban por debajo del hombro, hasta el punto que Pablo tuvo que decirle en su primera carta: nadie tenga en poco tu juventud, le dijo a la iglesia y a él mismo, nadie. Usted adelante predique, exhorte la palabra. Entonces, era joven, era tímido, parece que era tímido y reservado por otras cosas que encontramos en la Biblia sobre él. Era enfermo, tenía unos problemas gástricos, unos problemas del estómago. Por eso Pablo escribió sobre ese asunto también. Sin embargo, a pesar de todo, él era un hombre dispuesto a acompañar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros que eran sumamente peligrosos, difíciles, de mucho sufrimiento. Pero él estaba listo a acompañar a su maestro y a ser un siervo de Cristo hasta el final. El asunto es que todas esas dificultades que tenía Timoteo trajo depresión en la vida de él, lo deprimió. Y entonces uno de los propósitos de esta carta de Pablo es ayudarlo a superarse, ayudarlo en primer lugar contra el desánimo. Ahora sí leamos el versículo 6. Dice aquí el apóstol en su carta, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo aquí?
Recordemos que también Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces vemos es que Pablo estaba también muy preocupado por el estado emocional de Timoteo. Y por eso él ve es que este pastor estaba un poco apagado, desalentado, ¿no? Su vida espiritual no estaba ardiendo debidamente y su llama estaba apagándose, en el sentido de todo su ímpetu, su ánimo, su espíritu con el que él tenía que trabajar como predicador y todo eso estaba como apagándose, él estaba desalentado. Y por eso Pablo le dice aquí, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Mira, hermano, los pastores ministramos la palabra, oramos, aconsejamos, discipulamos, hay que visitar cuando es necesario, evangelizamos también, enseñamos y predicamos las Escrituras, ¿verdad? Y no siempre los esfuerzos producen los resultados inmediatos y concretos para mostrar que la labor de un pastor es útil, beneficiosa y eficaz. Y muchos pastores pasan por ahí, ¿no? Es una lucha, ¿no? Orando porque la gente entienda el evangelio, porque la gente comprenda, porque sea fiel. Y en el día menos pensado dan la espalda y se van, ¿verdad? Y hay tantas vicisitudes en la vida del pastor. Y es duro. Y no hay resultados a veces. Y eso deprime y desalienta. Pero hay una cosa que hay que entender. La manera como el Señor trabaja en la iglesia es una manera que uno no la puede ver. Yo sé que el Señor está aquí obrando entre nosotros y Él ha visto todo lo que le ha pasado a la congregación. No solo cuando estamos aquí, sino en otro sitio donde estábamos antes, ¿no? Esta congregación a veces se ha prendido, es feliz y a veces sufre unos golpes y queda también desalentada. Y vuelve otra vez el Señor a obrar. Todo eso requiere bastante consistencia espiritual porque trae impacto emocional muchas veces a nuestras vidas. Entonces, pero Dios está actuando, aunque no lo vemos, no lo sentimos a veces, porque es que así es el mover del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo era como el viento. Uno oye el sonido del viento y siente su impacto en el rostro, pero uno no sabe para dónde va a coger el viento. Así es el Espíritu Santo cuando obra y nosotros no lo podemos ver, obra de manera inesperada. Eso lo dijo el Señor a Timoteo, a Nicodemo. Esa falta de resultados a veces puede traer desánimo, ¿no? Porque uno ve las cosas a veces desde el punto de vista humano. Es por eso que cuando éramos estudiantes, el rector del seminario donde estuve estudiando, es teólogo y psicólogo, que era el doctor Jim Giles, americano. Él decía a nosotros, los pastores jóvenes, nos decía, no renuncie un lunes. No renuncie un lunes, ¿por qué? Porque es que el lunes amanece uno que no vale nada, ¿no? Amanece uno, no, pero esos hermanos que fallaron y esto, y qué le pasó, y aquel que no sé qué, y aquel, no, pero no sé, no estoy como satisfecho, yo no sé qué pasa con la iglesia, algo ahí, no sé, y hay un aburrimiento y una tristeza y le dan unas ganas de no hacer nada, ni siquiera de orar. Y entonces decía el doctor decía, no renuncie un lunes, porque el lunes uno está dominado por sus propias emociones y sus
su desánimo, su desaliento con la iglesia y la falta de resultados. De pronto, yo no sé, hay tantas cosas en la mente de un pastor. Bueno, eso en el caso también de Timoteo, por eso Pablo le está escribiendo esta carta, ¿no? Pero no solamente para los que son pastores, yo creo que los miembros de la iglesia también tienen que luchar contra el desánimo. A veces trazamos metas, hacemos proyectos, pasa el tiempo y no vemos ningún resultado. Y entonces usted se desanima porque usted dice, pero yo he orado, le he pedido oración, pero no resultan las cosas como yo las quiero. Además hay que luchar con el orgullo. El orgullo puede llevarnos al desánimo, porque esperábamos de Dios muchas cosas, esperábamos que Dios hiciera más a través de nosotros o incluso por medio de nosotros, y no lo vemos, y estamos insatisfechos y el orgullo se nos afecta y estamos deprimidos y con todos esos problemas, ¿verdad? La iglesia también puede desanimarse. Y cuando una persona está desanimada y llega el domingo, entonces dicen, ya no voy a la iglesia, yo me voy a quedar aquí descansando un rato y me voy al mediodía a comerme por allá a Cocorico algo, o algún asadero, no sé, bien. Pero aquí mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí en el versículo 6, porque lo vio así, lo vio desalentado. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es eso del don de Dios? Ahora, en la carta anterior también veíamos eso, ¿no? En alguna ocasión el apóstol Pablo se reunió con los líderes de la iglesia y llamaron a Timoteo y oraron por él, le impusieron las manos y reconocieron en Timoteo unas capacidades para ser pastor y para ser predicador, parece, ¿no? Es decir, Dios había otorgado a Timoteo un don. No dicen qué consistía el don. ¿Y qué es un don? Es una capacidad que Dios le da a uno para poder servir y trabajar en la iglesia. Y no es solo para el pastor, sino para los miembros también. Entonces, ¿cuál era ese don? Pudo ser la evangelización, puede ser que él era bueno para evangelizar, o la enseñanza, ¿no? O la administración, o muchos dones que Dios da para que uno pueda ser un miembro de la iglesia útil. Y Pablo sabía de ese don y esas capacidades que tenía Timoteo, y por eso le dice a Timoteo, no deje apagar ese don, enciéndalo, no se desanime, sino de resultados inmediatos. Bien, aquí en la iglesia, Dios ha dado a cada uno de nosotros ciertos dones para el servicio también. Vamos a mirar 1 de Pedro 4:10 y regresamos a Timoteo. Ponga un dedo ahí o haga algo para encontrar rápido de nuevo la lectura que llevamos. Pero en 1 de Pedro 4:10, más adelante, 1 de Pedro 4:10, dice allí el apóstol Pedro algo a las iglesias, a nosotros. 1 de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, o sea usted, y usted, y usted, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo quiere decir póngalo al servicio de los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es lo que dice el apóstol. Entonces, creo que cada uno de nosotros somos conscientes de los dones o capacidades que Dios nos dio cuando Él nos convirtió y nos trajo a la iglesia. ¿Verdad? Cuando yo conocí el Evangelio,
Y alguna vez un pastor me dijo, estaba muy joven y me dijo, lea usted en el culto esto. Hermano, yo casi me desmayo. Me temblaban las piernas y todo el cuerpo, yo no podía del miedo tan terrible. Pero Dios me fue capacitando, le fue dando unos dones para que uno pueda hacer las cosas ahora. Y cada uno en la iglesia tiene esos dones, ¿no? Dios le ha confiado a usted un don o una capacidad y usted es responsable de administrarla bien y ponerla al servicio de la iglesia, porque es Dios el que se la ha dado. Y se la ha dado desde el momento en que usted llegó a ser un creyente y un miembro de la iglesia. Varios de esos dones están en Romanos capítulo 12 nuevamente. Miren, tenga presente allá, ya regresamos a 2 de Timoteo a la carta, pero en Romanos capítulo 12, que es otra carta de Pablo, mire lo que él dice, para edificar la iglesia, Romanos 12:4. Dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, en el cuerpo humano, pues el cuerpo humano está compuesto de muchos miembros, de ojos, manos, boca, nariz. Hay muchos miembros en el cuerpo. Ese es el ejemplo que él pone. Y cada miembro tiene una función. Una es la función del ojo, otra es la función de la boca, otra es la función de la mano, otra es la función del pie, etcétera. Así nosotros en la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo de Cristo donde hay muchos miembros y cada miembro es usted y yo. De manera que teniendo diferentes dones, otra vez ahí está, según la gracia que nos es dada. Aquí en la iglesia hay varios miembros, todos tienen dones, Dios, el Espíritu Santo le ha dado algunas capacidades para que sirva a Dios. Y luego dice entonces acá, según la gracia que nos es dada, si alguien tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Ya voy a hablar de eso porque es que sobre eso hay confusión. O si tiene el don de servicio, úselo en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, en la consejería, ¿no? El que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que dirige reuniones, el que preside, hágalo con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos esos son dones que tenemos acá en la iglesia y que tenemos que ponerlos en funcionamiento. El don de profecía, el primero que menciona aquí, hay que tener cuidado con eso porque pues ahí no está hablando nada de las iglesias carismáticas, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que la profecía tenía un elemento predictivo. Es decir, el profeta habla y él sabe cosas del futuro. En el Antiguo Testamento. Pero eso ya acabó porque ya ahora tenemos la Biblia. Eso era una época donde era muy diferente. Entonces, ¿de qué clase de profecía está hablando aquí como un don? Yo creo que funcionaba de la siguiente manera, ese tal don de profecía. Con los demás no tenemos problema. Con el de servir, el de enseñanza, el de exhortación, todos esos son dones identificables fácilmente. Pero el tema ese que habla aquí de la profecía funcionaba de la siguiente manera. Un hermano de pronto en la iglesia creía que Dios le había dado un buen análisis de alguna situación por la que estaba atravesando la iglesia. Y él sentía que debía compartir eso con la iglesia. Bien fuera una exhortación, un consejo o cualquier otro asunto. Entonces,
había que hacer eso de acuerdo con las Santas Escrituras, por supuesto. Nadie podía decir, mire, es que Dios me puso en el corazón que yo le dijera a la iglesia esta situación, y resulta que eso no está en la Biblia. Tenía que estar en la Biblia. Nadie podía ir compartiendo cualquier cosa que se le viniera a la cabeza. Todo estaba regulado. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 14, un poco más adelante, 1 Corintios 14, donde habla mucho de los dones, vuelve a hablar de ese don, ¿no? 1 Corintios 14, 29, habla de las lenguas, que las lenguas ya pasaron, no hay tiempo para explicar esto, pero luego 29 dice, asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, si alguien se levantaba en la iglesia y decía, yo estaba orando y el Señor puso en mi corazón que esta iglesia necesita más oración, esta iglesia esto o lo otro, podía hacerlo en la congregación, pero los demás tenían que estar juzgando si lo que estaba diciendo él estaba de acuerdo con la Biblia. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, o sea, nadie puede perder el control. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, menciona aquí la Escritura. Bueno, sobre eso hay mucho más que hablar, hermano, pero por ahora estamos en el primer punto. Le dice Pablo a Timoteo, yo te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. No lo deje apagar. Sea ferviente, anímese. Entonces, eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Comparta su don, sirva a la iglesia en esa capacidad que Dios le ha dado. No deje que se apague, porque eso sí, Dios se lo puede quitar. Porque si Dios nos da un don y ve que somos vagos, irresponsables, no nos importa, pues el Señor puede decir, y yo le estoy dando a él una riqueza que no está aprovechando, es mejor se la quito. Es un don que Dios lo da y lo quita. Bueno, volviendo a 2 de Timoteo otra vez, sigamos mirando la carta. Después de que dice el apóstol eso en el versículo 6, pasa al versículo 7, y entonces le hace una advertencia a Timoteo sobre el temor. Primero, no debía de desanimarse. Segundo, no debía de tener miedo, porque en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le dijo eso, el apóstol eso a su discípulo? Ya hemos dicho que Timoteo era un hombre temeroso, miedoso. Ahora, el miedo es una emoción natural, común a todos los seres humanos sentimos miedo algunas veces. Es una expresión emocional normal, natural en el ser humano. De tal manera que el miedo no es ni bueno ni malo en muchos momentos. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? ¿A qué le tiene miedo usted? Porque todos tenemos miedo. Y hay miedo de diferentes clases. Hay miedo a morir. Hay miedo a enfermarse, ¿no? Y uno dice, ¿qué tal que me dé un cáncer? ¿Qué tal que me dé un aneurisma? ¿Qué tal que me mate un carro? Bueno, no, hay miedo a fracasar. Hay miedo al matrimonio. Los jóvenes le tienen miedo al matrimonio hoy en día, parece, hermano, ¿verdad?
Y así hay una cantidad, el ser humano sufre de miedo, ¿no? Puede haber miedo también de estar en la iglesia y trabajar para el reino de Dios, ¿no? En medio de esa realidad humana, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Y por eso entonces Pablo le dice aquí a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y qué es la cobardía? La cobardía es la falta de coraje para enfrentar el peligro, las dificultades, la oposición, el dolor y todas aquellas cosas duras que nos trae la existencia humana. Falta el coraje para enfrentar eso, a veces, ¿no? El cobarde no asume ningún riesgo. El cobarde dice, no, yo no me meto en eso, yo mejor me tiene miedo, no afronta. En cambio, la fe nos exige que asumamos riesgos. Los que hemos leído Hebreos 11 sabemos todos esos héroes de la fe, cómo dependían de Dios, aunque tenían miedo, pero dependían de Dios para vencer el temor. Y la fe entonces significa actuar según lo que uno sabe que es verdad, pero que uno no está muy seguro, no tiene toda la información completa, no tiene los recursos adecuados, ¿no? Y son situaciones donde la mayoría de la gente retrocede, pero la persona de fe avanza, confiada en Dios, no da pie atrás. Y tenemos ejemplos en la Biblia muchos, pero mire usted que hay un dato interesante en Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. En el versículo 1. Deuteronomio se conoce también como, algunos dicen que es una especie de resumen de la ley. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios reunió al pueblo y le dijo, mire, ustedes van a ir a una tierra prometida, pero ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto para que les vaya bien. Y ahí en Deuteronomio 20 ya encontraron, hay un subtítulo que dice leyes sobre la guerra. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y era guerra abierta. Y entonces, desde antes que entrara, Dios le dice que tenga cuidado. Y entonces dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Entonces, cuando estaban ya en la guerra, la orden era que el pastor se pusiera al frente. 3, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, saltemos al versículo 8. Entonces, cuando estaban listos para la batalla, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Tenían que preguntarle a todos los que estaban ahí, ¿quién es miedoso aquí? ¿Quién está que se desmaya aquí frente a esta guerra? Porque es medroso y pusilánime. Vaya y vuélvase a su casa y no apoye el corazón de sus hermanos,
y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces le daban la orden de que se fuera para la casa. Era miedoso, era cobarde, era un peligro, porque en vez de enfrentar iba a desanimar a los otros. Y necesitaban gente de fe, confiando en Dios y con vigor para la guerra. ¿No? Así es, las cosas de claras. El Señor dijo a sus discípulos que la predicación del Evangelio traería persecuciones, como evidentemente se dieron, ¿no? Muchos de los apóstoles fueron mártires. Y por eso el Señor dijo en Mateo 10, 28, 30, otra cosa. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28, 30, el Señor dijo lo siguiente. Él dijo lo siguiente, después de, hablando de las persecuciones que iban a venir. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es un llamado nuevamente a confiar en el Señor. Pueden atentar contra nuestra vida, pueden destruir nuestro cuerpo, pero no pueden destruirnos espiritualmente, porque somos alma. Y el alma permanece, no muere. Pueden mandarlo para el cementerio a uno, pero yo sigo viviendo, sin el cuerpo, pero sigo viviendo, en espera de la resurrección. De manera que una y otra vez la Biblia nos habla de esto, de combatir el temor. Por ejemplo, en Isaías 41:10, profeta Isaías 41:10, dice lo siguiente, le dice al pueblo de Dios, 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Y así, muchas promesas. Por lo tanto, lo que el Señor le dice a su pueblo es: adelante sin miedo. Adelante sin miedo. Y por eso le dijo a Pablo a Timoteo lo mismo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y una última cosa que el apóstol Pablo le dice aquí a su discípulo Timoteo, ¿no? La primera, le dice: no sea apocado, no se desanime, avive el fuego del don de Dios, ore, piense en las promesas de Dios y siga adelante. El segundo, como ya lo vimos, no podemos ser cobardes. Y el tercero es una advertencia contra la vergüenza o la deshonra también, porque yo estaba mirando que es la misma raíz griega casi, ¿no? Entonces le dice en el 8 después: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, la humanidad ha tenido este problema de la vergüenza desde que nuestros primeros padres pecaron. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y de repente se dieron cuenta que algo había pasado en sus vidas. La Biblia lo describe como que ellos se miraron y: estamos desnudos, ¿qué ha pasado? Y su primer instinto fue esconderse de Dios.
Cuando uno peca, busca esconderse de Dios, le da miedo. En Génesis 3:7, vamos a mirar eso rápidamente. Génesis 3:7. Génesis 3:7. Es el momento cuando ellos comen del fruto y Eva va y le da a su marido también y él come también, ¿no? Y el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Eso es una forma literaria de mencionar la caída como fue y los estragos que trajo. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Había perdido su inocencia, ¿no? Antes no era pecador, ahora había pecado. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre entonces no dijo sí, sino que le echó la culpa a la mujer. ¿No? La mujer que me diste por compañera me da la responsabilidad también. Entonces lo que ellos se dieron cuenta era que ahora eran culpables ante Dios, eran vulnerables, estaban a merced de Satanás. Se dieron cuenta que ahora eran personas pecadoras, débiles y en peligro. Y se encontraron bajo el juicio de Dios, porque todo eso trajo un juicio. Adelante en el versículo 17 hay algo terrible. Dice que Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, la muerte física. Y la Biblia nos dice que entonces por Adán entró el pecado en el mundo y entró la violencia entre los hombres. Y Satanás se convirtió en un perseguidor y en un acusador. Entonces, aún así, lo que está diciendo la palabra de Dios es que no tenemos que tener temor en Cristo. Es lo que está diciendo. Sentimos vergüenza porque sabemos que hemos hecho lo malo y nos escondemos. Y solo hay un lugar donde encontramos protección, donde uno puede esconderse y donde la vergüenza puede quitarse. Ese lugar es pues el Señor Jesucristo, únicamente Él, porque Él con su muerte en la cruz y su resurrección es el remedio para la vergüenza que trae el pecado, ¿no? Por los grandes fracasos que podemos tener en la vida por el pecado. Y si nos escondemos en Él, Él nos va a limpiar y va a lidiar esa carga tan terrible que es la culpa del pecado. Cuando eso sucede, entonces tenemos una nueva perspectiva de la vida. Dios nos da una conciencia limpia y ahora hacemos las cosas sin temor. Y Cristo nos da su gracia para vencer otras debilidades y fracasos vergonzosos. Yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Porque yo conocí el Evangelio a los 23 años, algo así, pero de joven había cometido unas cosas y entonces yo decía, no, pues, no pueden, pero en Cristo el Señor me liberó de eso, de esa frustración, de esa deshonra,
de esa vergüenza del pecado. Y me hizo un hombre libre, porque en la cruz Él llevó mis pecados y todo eso. Bien, ahora, debió de ser algo muy difícil para Timoteo. Su pastor estaba preso. ¿Qué diría la gente? ¿Qué podría pasarle? Yo estoy aquí predicando el evangelio y el jefe está en la cárcel. ¿Qué pueden pensar de mí? ¿Usted ha sentido vergüenza de ser cristiano alguna vez? Parece que Timoteo sintió algo de esa vergüenza y se sintió mal. Y por eso hago la pregunta, ¿usted ha sentido vergüenza de ser cristiano? Porque es que hoy podemos experimentar lo mismo, sentir vergüenza de ser un discípulo de Cristo, sentir vergüenza de ser un seguidor del Señor. ¿Entre quiénes? Entre nuestras amistades, en medio de los compañeros de colegio, en la universidad, en los compañeros de trabajo. Hay gente que le da vergüenza en el trabajo decir que es cristiano. Entonces, calla, que nadie sepa nada, ¿no? Y entonces con eso también sale y peca con ellos y no, que nadie no sabe que yo voy a una iglesia porque eso es terrible, ¿no? Eso es. Si uno siente vergüenza por ser de Cristo, nunca hablará nadie acerca de Cristo. Pero es un engaño. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? ¿Qué dijo el apóstol en Romanos 1:16? Un versículo que nosotros debemos de tener muy presente. Pablo dijo lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso dijo el apóstol Pablo. Dijo, no me avergüenzo, todo lo contrario, me siento orgulloso. ¿Por qué? Pablo estaba seguro de que al anunciar el evangelio no quedaría defraudado, porque este mensaje tenía el poder de Dios para salvar a cualquier persona. No era un mensaje cualquiera, era el mejor mensaje del mundo, y por eso dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La persona que se avergüenza del evangelio es porque cree que este mensaje es inferior. Es un acomplejado el que se avergüenza del evangelio, ¿no? Cree que este mensaje es inferior. Se asusta cuando viene algún sabiondo con algunos doctorados y prefiere hablar de otros temas para que no sea tildado de fanático o tonto o retrasado. Se está avergonzando del evangelio. Y finalmente, hermano, ya, Dios no se agrada entonces de los cobardes. Tan grave es este asunto que por eso le dice aquí Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un estilo de cobardes. Y eso es tan grave que mire lo que dice al final de la Biblia en Apocalipsis 21:8, ya cuando todo termine, en el fin de los tiempos, cuando todo termine. Apocalipsis 21:8, cuando viene, hermano, el veredicto final de Dios, los que gozarán de cielo nuevos y tierra nueva. En el versículo 7 él dice, en Apocalipsis 21 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Pero los cobardes encabezan la lista. Pero los cobardes e incrédulos, fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese usted aquí que la fila la encabezan los cobardes, ¿no? Todos aquellos que tuvieron miedo de seguir a Cristo, que se quedaron callados, ¿no? Que dijeron, no, yo mejor no hablo de esto porque eso puede afectar mi trabajo, puede afectar mi posición social y económica. De pronto no me ascienden si yo digo que soy un cristiano. Y no hicieron nada grave. Y se cumplió lo que dijo el Señor en Marcos 8:36. ¿Qué dijo el Señor en Marcos 8:36? En Marcos 8:36 el Señor dijo lo siguiente. Terminamos ahí, dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le aprovecha? Por eso yo digo lo que dijo alguien, ¿no? El hombre más rico de Colombia murió encima de un tejado, como un gato. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, lo que leímos en Apocalipsis. Bien, hermanos, conclusión. Hermano, cuidado con el desánimo. Eso es lo que busca el diablo. Acusarlo porque usted no es un buen cristiano. Entonces, usted falla en sus deberes y ven el diablo y le dice, no sea hipócrita. Usted es falso. Y lo acusa, porque esa es la función del diablo. La palabra diablo quiere decir también engañador, acusador. Entonces, ¿qué hay que hacer? No le dé lugar. Si peca, arrepiéntase inmediatamente y confiesa su pecado a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer. Segundo, cuídese del miedo a identificarse con Cristo. Tome la bandera del Evangelio y sea firme. Nuestra sociedad es una sociedad adúltera y perversa y corrupta. Yo no tengo nada que envidiarle a nadie afuera, políticos ni a nadie tengo que envidiarle nada. El mundo tiene muy poco que aconsejarnos y en cambio nosotros sí tenemos mucho que decirles a ellos. En lo espiritual el mundo no tiene nada que decirme. Aquí tengo la palabra, ¿verdad? Y como dice un dicho popular sobre ese asunto de la cobardía, ¿sabe cuál es el dicho popular? No sea gallina. Es el dicho popular, ¿no? ¿Y qué quiere decir ese dicho? Ese dicho es para decir que una persona es temerosa o asustadiza, ¿no? Y entonces el dicho es, no sea gallina enfrente, no sea gallina de la cara. Se usa mucho aquí en Colombia. Y eso es lo que nos dice el apóstol. De otra manera, no seamos gallinas. No tenemos por qué sentir vergüenza. No, que nos dé vergüenza si nos encuentran pecando. Pero no por decir que somos cristianos. A mí me da vergüenza es que me encuentren robando o en mentiras. Eso sí me da mucha vergüenza. Por eso, en 1 de Pedro 4:1-16, ¿qué dice allá el apóstol? 1 de Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 15. 1 de Pedro 4:15, dice el apóstol Pedro lo siguiente: que ninguno de vosotros, o sea en la iglesia, padezca o lo persigan por ser homicida, porque ha matado a alguien,
o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice allí. Entonces, hermanos, una pregunta. ¿Nosotros hemos tenido algunas de esas actitudes? Usted se siente a veces apagado, desanimado. No, pues yo creo que esa iglesia no, yo, una iglesia muy, los problemas allá en esa iglesia. No, la Biblia le dice anímese, avive su don, sirva al Señor. ¿Se ha sentido atemorizado? Recuerde, Dios no nos hace cobardes, todo lo contrario. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio. ¿Has sentido vergüenza ante los inconversos? No lo permita. Que se avergüencen ellos por su pecado, no usted, porque usted es un hijo de Dios. Va para el cielo y tiene la protección del Señor. Que se avergüencen ellos. Y ahí eso nos ayuda mucho para tener una actitud diferente, para dar nuestro testimonio para el evangelismo, ¿no es cierto? Así que cada uno examínese y ore a Dios y busque al Señor y tenga en cuenta esas tres cosas, ¿no?, que hemos mencionado hoy. No se desanime, no se apague. Si usted es un verdadero cristiano, tiene el Espíritu Santo y tiene dones. El temor, no se sienta atemorizado. El reino de Dios no es para cobardes. Y también, nada de vergüenza. Tenemos un mensaje glorioso, el único mensaje sobre la tierra que le cambia la vida al hombre, que le cambia su corazón. Es este, nadie lo tiene más, lo tenemos aquí, en la iglesia. Un mensaje que necesita desde el presidente para abajo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos por este momento. Gracias, Padre, por esta carta que bajo la inspiración del Espíritu Santo enviaste a un cristiano como nosotros, a un pastor, pero que tiene mucho que enseñarnos hoy también a nosotros. Porque a pesar de que ha pasado miles de años, el pecado es el mismo, el ser humano es el mismo. Pecador necesita de tu gracia, de tu fortaleza, necesita de tu ayuda, oh Dios. Como iglesia, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Aquí estamos. Podemos no ser muchos, Señor, pero si tú nos limpias el corazón y nos das poder, amor y dominio propio, seremos un gran impacto en este mundo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.